Los orígenes de la independencia se remontan a una fuerte lucha de castas antes de lograr nuestro México. Había descontento por la marcada diferencia de clases, de carga impositiva y de contribución. En razón de que había los españoles que venían a la conquista, que estuvieron a la conquista y que permanecieron aquí, los criollos a los que sus propios coterráneos, entre comillas, esto es los españoles, los trataban de manera, una clase de segunda, ¿no? Y eran los criollos nacidos aquí en México, en tierras mesoamericanas más bien, aún no México, y los mestizos, estos españoles nacidos de madre o padre español y aborigen. Fueron 26 años de lucha intensa, misma que iniciaron los criollos, quienes tenían mayor libertad económica. ¿Qué es lo que ocurre? Que la lucha de independencia no la iniciaron nuestros aborígenes. ¿Por qué razón? Porque ellos no tenían en ese momento la capacidad de armarse, de organizarse, porque estaban subyugados por los españoles, por los criollos y los mestizos. Bonita cosa, ¿no? Entonces, ¿quiénes inician la lucha de independencia? Los criollos. Los criollos, que eran las personas que tenían el recurso económico para armarse, para organizarse, y las ideas de la Ilustración. Pero actualmente los mexicanos, ¿somos libres? ¿Realmente somos independientes? La independencia está a cargo de cada uno de nosotros, Susi. ¿Por qué? Porque yo le he estado hablando de talentos, de capacidades. Tenemos, como no lo tenían antes, oportunidades mil de poder acceder a muchas cuestiones que marquen nuestras decisiones. Somos dependientes, por ejemplo, de usos y costumbres ajenas. Somos dependientes de economías diferentes. Con imágenes de Luis Castillo, Susana Galván, Bajío Noticias. Pero también en estas fiestas las